El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, esténse cómodos, tomen asiento, pónganse bien. Vamos a hacer esta reflexión muy bonita de esta fiesta de la transfiguración del Señor. El Señor se transfiguró, cambió de figura, o sea, resplandeció, pero no de naturaleza. Él es Dios, tiene naturaleza divina, tiene naturaleza humana, sino que se transfiguró, se volvió una luminosidad. En el Apocalipsis nos dice que Dios ilumina a Jerusalén celestial con una luz propia y no necesita la luz del sol ni lámpara para alumbrar ese lugar, esa Jerusalén celestial, ese cielo, sino que Dios mismo alumbra. Entonces, esa luminosidad de lo que profetiza San Juan del cielo, ahora lo están viendo los apóstoles. En otro evangelio nos dice que 6 días después el Señor Jesús los lleva a una montaña, que era el monte Tabor, donde fue la transfiguración. 6 días después de qué? 6 días después de que San Pedro había confesado que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios vivo. ¿Se acuerdan, verdad, no? En la escena, en la Cesarea de Filipo, yendo en camino, los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo, pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Todos responden que es Elías, un profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ahí San Pedro es el que da el testimonio, da la veracidad inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Dichoso Pedro, lo que has dicho no te ha inspirado nadie de carne y hueso. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Y ahí le da las llaves del cielo y de la tierra. Dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, esa gracia de ser Papa, el que va a dirigir la iglesia, la roca firme, fue dado cuando San Pedro hizo la confesión de que Jesús es Dios. Entonces, cuando nosotros confesamos que Jesús es Dios, a nosotros nos da una gracia análoga de la de San Pedro, para que nosotros confesemos a nuestros hermanos que Jesús es Dios. ¿Vale? Entonces, eso de ahí es una gracia maravillosa y extraordinaria. Y el Señor Jesús le dio ese premio, pero poco tiempo después, minutos después, el Señor Jesús les anuncia el sufrimiento, les anuncia que va a padecer, va a ser entregado. Y el mismo San Pedro quiere impedir a nuestro Señor Jesucristo que haga ese sacrificio. No, Señor, no te puede suceder eso. El Señor Jesús va de retro Satanás, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Bueno, en primer momento lo confiesa como Dios y ahora no quiere que Dios cumpla su misión. Pues ahí está, hermanos. ¿Ustedes se acuerdan
de la parábola del sembrador? El sembrador es Jesucristo, no la palabra que es sembrada. Pero después viene el demonio, el maligno, y siembra la cizaña. Entonces, lo primero que ofrece Dios a la creación es su vida, es su participación en su vida, es su ser en todas sus criaturas, sea cielo, montaña, mar, volcán, terremoto, viento, fuego, todo manifiesta a Dios. Y el hombre más, porque es creado a su imagen y semejanza. Entonces, primero Dios da el bien y el demonio siembra el mal. San Pedro reconoció al Señor Jesús un bien, que es el Hijo del Hombre. Viene el tentador y quiere impedir la misión también en el mismo San Pedro. Ahora, 6 días después nos encontramos con esta escena. ¿Cuál es la escena? El Señor se transfigura. Entonces, primero la siembra, que hay que batallar con la cizaña. Primero la gracia de reconocer al Señor, pero el hombre va a tratar de impedir que el Señor cumpla su misión. Ahora nuevamente otra gracia espectacular, mayor, que es la transfiguración y solamente 3 testigos. 3 testigos vivos en la tierra y 2 testigos. Uno muerto, Moisés, y el otro vivo que se lo llevaron al cielo, Elías. Moisés, el de la ley. Moisés, el que saca al pueblo de Egipto, lo pasa para la tierra prometida. Es una figura de Dios, una figura de Jesús, Moisés. Y Elías, una figura de Jesús también, en la cual la defensa del templo de Dios. Ustedes han hecho este templo una cueva de bandidos y ladrones. Elías, lo mismo. Ustedes están prevaricando, no pueden adorar a 2 dioses. Entonces, Elías y Moisés, la ley, el profeta, en la defensa de Dios. Y para eso testigos los 3 hombres. Todavía inseguros, todavía de miedo, porque se caen y dicen, los toca el Señor Jesús, no temáis, no temáis. Escuchen a mi Hijo predilecto, el amado. Escuchen. Y hasta ahora lo seguimos escuchando. Entonces, San Pedro, que en el momento que había recibido ese mandato del Señor, tú eres Pedro y sobre esta piedra, le dio las llaves del cielo y de la tierra. San Pedro, para saber mejor qué tenía que abrir y qué tenía que cerrar, el Señor Jesús le mostró la gloria de la santidad, le mostró una figura del cielo, le mostró la gracia, le mostró, por eso dice, qué bonito estar acá, qué bien, haremos 3 tiendas, porque todos queremos estar bien con el Señor en el cielo. Entonces, para que San Pedro sepa qué abrir para dar a los hermanos y confirmarlos en la fe, Dios le muestra qué es lo que San Pedro, como Papa, como guía de la iglesia espiritual, para que se santifiquen sus hermanos, les muestra su transfiguración. Para que él sepa, yo lo vi, porque dice aquí, el mismo San Pedro. Volvamos a leer. ¿Dónde está? Aquí. Queridos hermanos, cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundamentados en fábulas ni fantasías, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Para que San Pedro pueda decir esto, el Señor Jesús le tenía que haber mostrado primero su transfiguración para confirmar primero a San Pedro y después San Pedro confirmar a los hermanos. Para que cuando ejerza el poder de abrir y cerrar las puertas del cielo y de la tierra, sepa qué tiene que mostrar y nosotros qué tenemos que seguir. Entonces vamos a pedir en este día de la transfiguración para que venga a nosotros también el Señor que nos transfigure. ¿Cómo podemos nosotros ser transfigurados? En estos momentos que no podemos recibir la Sagrada Eucaristía, es un momento de transfiguración para nosotros, porque somos asumidos por Dios. En estado de gracia, comulgamos y somos transfigurados también nosotros con el Señor Jesús para participar con Él de su vida divina. Entonces, como no podemos hacerlo, debemos esforzarnos en nuestra casa, en nuestro hogar, donde estamos ahora nosotros viviendo y estando, practicar bien las virtudes, hacer bien nuestra oración, hacer bien nuestra comunión espiritual, ¿no? Y no dejarnos tentar
Porque San Pedro le dijo, no, Señor, no te puede suceder esto. Cuando nosotros estemos tentados de cansancio o de flojera de ir al rosario de la aurora, vencemos. Y al vencer, nos transfiguramos. Si nosotros estamos de frío para poder levantarnos a las 7 para la misa de 7, ¿qué hay que hacer? Vencer. Y ahí somos transfigurados. ¿Por qué? Porque al esfuerzo Dios nos recompensa. Entonces vamos a pedir esto a San Pedro. Vamos a pedir, no estamos hablando ni de San Juan ni de Santiago, por falta de tiempo, y ni de Elías ni de Moisés. Solo de lo que ha visto San Pedro. Para las próximas veces comentaremos a Santiago, a San Juan y al mismo nuestro Señor Jesucristo y la voz que viene de la nube, que es la voz del Padre. Entonces vamos a pedir hoy, por medio de la Virgen, que la Virgen Santísima también sintió la transfiguración de su Hijo, nuestro Señor. Pidamos por medio de ella todas las gracias que son necesarias para nuestra santificación, como todos los días pedimos en el Rosario de la Aurora. Ave María Purísima, sin pecado concebida.